cierto, es un horario ya bastante tarde, pero que todos ya están libres y eso es una ventaja. Que creo que no va a haber ya mucha excusa. A veces el primer periodo nocturno, a veces siempre es problema por la gente que se moviliza, que por el tráfico, por cualquier cosa. Entonces estamos, según horario, jueves y viernes a esta hora, último periodo. De entrada les digo, mañana, último periodo, que me castigaran. Bueno, ustedes también, no sé, pero decía una catedrática de la maestría, es contra los derechos humanos el tema del viernes, pero no podemos hacer mucho en ese sentido. Vamos a tratar incluso, porque entiendo para cualquiera, me imagino que muchos trabajan, en mi caso también, llega uno viernes y ya no quiere saber nada, uno quiere descansar y bueno, todavía tiene que trabajar y en el último periodo de 7 a 8, pues creo que cansado. Pero vamos a buscar algunos mecanismos, de hecho, para balancear un poco, para que no todo sea clase. También se cansa uno de estar hablando con la computadora y, y también ustedes de estar sentados viendo la computadora o viendo una presentación o viéndome a mí, ¿va? Entonces, esa parte, pues vamos a ir buscando cómo generar algunas actividades sincrónicas. Las pondremos en el periodo de clase, en el tablón, que se vayan generando. Voy a recolectar también información. Voy a compartir un formulario de Google en Classroom, que bueno, que les va a llegar a todos a su correo. Entonces, por favor, completen toda la información. No es solo para tener yo ya un listado formal de todos ustedes con todos sus datos, sino que también recojo algo de información que les sirve a uno para entender un poquito al grupo que le toca trabajar. Entonces, por ahí van a ustedes encontrar, que si les pregunto si trabajan o no, en qué trabajan, de qué se graduaron, porque es difícil con 200 gentes decirle, mire, vamos a hacer una jornada de presentación hoy, es imposible, o sea, no terminaríamos jamás. Entonces, pues podríamos terminar, pero no habría tiempo para el curso. Entonces, es interesante recoger todo eso y, y tenerlo y uno poder análisis del estudiante que tiene y del grupo que tiene, pues por lo menos a mí me permite un poquito adaptarme al grupo. Para romper un poco el hielo, escucharon ya el nombre del curso, Sociología. ¿Cuáles son sus expectativas, por favor? ¿Quién quiere opinar? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Carlos Alfredo. Con permiso. Bueno, una de las expectativas que espero yo del curso, obviamente, digamos que es ganarlo, ¿no? Pero aparte de ganarlo, también aprender sobre esta ciencia, diría yo, que en mi poco entender podría, o es mi punto de vista, en tal vez tratarse de una ciencia que estudia la sociedad y a las personas. Aprender, ahí sí que desde un inicio, porque desconozco bastante sobre el curso que voy a recibir con su persona y con los compañeros, y pues espero aprender eh, todo lo que pueda con base al contenido que usted nos va a proporcionar, ¿verdad? Pues y como ya lo repetí, pues aprobar el curso con la mejor nota que pueda. Bueno, qué bueno. Creo que puedo recoger de lo que dijo. Bueno, aprobar, eso creo que no debe de ser lo único, diría usted, y tiene razón. Eh, Creo que lo más importante, y si ustedes aprenden, es obvio que van a ganar. Enrique García, por favor, y si pueden abrir su cámara, porque así cuando hablan, pues los veo. Entonces, por lo menos en el momento. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas noches, ya vi que es el Día del Perro y él está celebrando. Sí, bueno, ¿y qué espero yo Creo que uno de los temas importantes
en toda la sociedad es la sociología, ¿verdad? Y como abogados, como futuros abogados, pues creo que tenemos que conocer también a la persona en sí, o sea, quién es esa persona que nosotros vamos a defender en algún caso. Creo que esa es la importancia de la sociología en este curso de derecho, pero también, como decía, la sociología es aplicada en todas las ramas científicas, ¿verdad? Gracias, Enrique. Y perdón por los ladridos del perro. No, no hay ningún problema. Damaris, Julieta. Buenas noches, licenciado, mucho gusto de conocerlo. Pues la expectativa que yo tengo con el curso, pues es bastante grande, ¿verdad? Es la primera vez que voy a llevar este curso dentro de la carrera y me gustaría, ¿verdad? Poder aprender bastante y no solo algo memorizado, sino entenderlo y poder aplicarlo, ¿verdad? En la vida diaria. Esa es la expectativa que yo tengo del curso. Excelente. Aquí ya tocó otro nivel. Ya Buenas nos noches, quedamos licenciado. solo en aprender. Buenas noches, Lidia Amaya. Mucho gusto. Pues yo lo que entiendo es de que la sociología estudia en sí las sociedades y las diferencias, culturas y, y etnias, qué sé yo, ¿verdad? De la sociedad y cómo ellos o se relacionan o se comunican. Claro. Es bien amplia la sociología. Edwin Rolando. Buenas noches, licenciado. Gracias por la oportunidad. Pues expectativas del curso, ver cómo vamos a aplicar la sociología dentro del campo jurídico y aprender, como ya dijeron los compañeros que me antecedieron, cómo conocer el fondo de la sociedad, de la conducta humana en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y cómo esto nos va a ayudar a nosotros en nuestro campo jurídico. Gracias, licenciado. Gracias, Edwin Rolando. Marlene Daniela. Buenas noches, licenciado. Yo creo que para mí es un poco el entender un poco nuestro factor que está alrededor, ¿verdad? Entender muchas cosas de las personas, culturas, como decía la compañera anteriormente, y evaluar un poco todo nuestro entorno para saber y para entender a las personas con las que vamos a tratar, ya que todos los días compartimos con alguien diferente y debemos de tener distintos puntos de vista para comprenderlas, para intentar relacionarnos de una mejor manera con esas personas, ¿verdad? Gracias, Marlene. Henry Vinicio. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Honestamente, Mucho gusto. honestamente, licenciado, pues yo lo que quiero es aprender. Yo lo que quiero es aprender. Guatemala está de cabeza y yo creo que la mejor herramienta que tenemos pues, para poder contrarrestar esto es el conocimiento y llegar a este entendimiento de cómo está nuestra sociedad, ¿verdad? Y por qué estamos donde estamos al día de hoy. Honestamente, como les digo, yo lo que quiero es aprender. O sea, yo ya vi sociología en otra carrera, en otra universidad, pero yo sé que es diferente el enfoque que le da la Universidad de San Carlos. Y le digo, mi intención básicamente es aprender, es llenarme de conocimiento para poder contrarrestar esta sociedad que ya está de cabeza, licenciado. Claro, eso es importante. Decía Nelson Mandela que la mejor arma para cambiar el mundo es la educación. Vamos a cerrar con Dora Esperanza. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. La verdad, Mucho las gusto. expectativas que yo tengo, pues sí, es aprender sobre la ciencia, ¿verdad? Realmente somos estudiantes de ciencias jurídicas y sociales, entonces la carrera lo dice, ¿verdad? Tenemos mucho que aprender y aplicarlo también a nuestra vida diaria, porque en Guatemala pues somos un país pluricultural, entonces no somos solo un círculo
sino que somos muchos. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos con las demás personas, entender, aplicar todo eso a la carrera, a nuestro diario vivir, sobre todo porque vamos a ser profesionales de estas ciencias. Entonces tenemos que comprender a veces cómo actúan las diferentes personas y cómo se relacionan entre sí, ¿verdad? Y espero pues poder aprender mucho de usted. Se nota pues que usted es una persona muy profesional y que nos va a aportar mucho a nuestro conocimiento y sobre todo pues ganar el curso. Gracias, Leco. Ahí estamos a la orden. Aunque había dicho que iba a cerrar con Dora, levantó la mano Alan Galvez. Muy buenas noches, licenciado. Bueno, la verdad es de que, como había indicado el otro compañero, yo también ya he recibido el curso de sociología en otra carrera. Sin embargo, es bueno ver el enfoque que se le da a la sociología en el ámbito jurídico, porque no es igual verlo como, por ejemplo, yo estudié historia, no es como verlo conforme a la historia, sino lo veríamos ya en el ámbito jurídico. Sería bueno también cómo ver el comportamiento de cada raza, en el sentido de cada etnias, cada culturas y todo eso, y entender por qué se dan ciertas cosas, ciertos delitos, cosas así, ¿verdad, licenciado? Gracias. Claro, no. Les agradezco sus opiniones. Yo creo que también me da un pequeño parámetro de las inquietudes que tienen. Y tiene razón Alan, también quien fue el anterior que también marcaba el tema jurídico. En el pensum anterior, de hecho, habían 3 sociologías. En el nuevo pensum solo llevan una sociología. Entonces ya no hay sociología de Guatemala, por ejemplo, en donde se veía todo el análisis de la sociedad guatemalteca y por todo el tema de la evolución social en Guatemala, que eran conceptos interesantes, ¿va? Incluso el tema hasta de culturas de Guatemala también era un curso que se llevaba. Ahora, de que la carrera pues sea más específica, de esa cuenta, pues la asignatura que vamos a abordar sí tiene más enfoque jurídico. Podríamos decir, es más sociología del derecho que solo sociología. Claro que vamos a tener que iniciar hablando de cuestiones generales de la sociología como ciencia. Sin embargo, la mayor carga que tiene el curso es en temas jurídicos. La descripción que tenemos para el curso es una disciplina científica, claro, como cualquier ciencia. Tiene como objeto el estudio de los seres humanos en la sociedad. Sabemos que diría la compañera, estamos rodeados de personas, tenemos que aprender a comportarnos, cómo nos comportamos, cómo se generan ese tipo de situaciones. Claro, así como cuando ustedes ven fundamentos del derecho y cómo van haciendo la norma, pues al final todo tiene que ver con los temas sociológicos, porque nosotros entendemos que tenemos que manejarnos y comportarnos de alguna forma, y entonces entendemos que la norma puede ser tácita cuando es de una manera natural, ¿va? Y entonces no necesitamos que nos impongan nada, ya sabemos cómo debemos de comportarnos. Entonces, la sociedad de alguna forma nos condiciona para comportarnos de alguna manera, y entonces todo eso implica cierto análisis, cómo se da y por qué se da. La interacción en los diferentes órdenes normativos abordan el estudio de los condicionamientos reales del contenido de la norma jurídica y su cumplimiento. Entonces sabemos que hay cosas que podemos nosotros aceptar sin mayor problema de la norma, pero hay cuestiones que todavía podemos cuestionar. Y en el tema sociológico hay situaciones que se van dando, como ya en algún momento alguien, temas de los delitos y el tema del crimen, porque es que pasa en esta sociedad. Hay tantas series que ahora se exhiben por televisión, que hacen análisis del tema. Creo que no sé si es en el History Channel, en donde
hacen análisis de algunos criminales famosos, que es interesante porque también es entender cómo piensa, pues saber en qué sentido cómo piensa realmente, pero por lo menos entender por qué es que se dan las cosas criminales. Y todo tiene que ver con la sociedad. En algún momento alguien dice, no, es que sufrió algún tipo de maltrato y por eso es que terminó siendo de esta manera. Pues puede ser. Cómo funcionan los hijos, cómo los educan los padres y por qué terminan siendo de una manera. Tiene alta repercusión la forma de cómo educamos a los hijos para que después sean lo que son. Y desde luego, pues, si les enseñamos el tema del valor del respeto a la ley y todo esto. Nuestra sociedad fuera diferente, diría uno de los compañeros, el país está de cabeza, porque realmente hemos perdido mucho el tema de los principios. O sea, el tema social es un tema que debemos realmente de rescatar. Yo sí le apunto mucho a la educación. Creo que en la medida en que vayamos entendiendo en que todos debemos de ser respetuosos de la ley, no importa que alguien diga, no, es que aquel la está violando, entonces yo la puedo violar. No precisamente, no vernos o reflejarnos en los demás, sino que realmente empezar a comportarnos nosotros siempre con apego a eso, sin necesidad de compararnos con otros. O sea, sabemos lo que es correcto, sabemos lo que es legal, y tenemos que respetarlo. Es como la integridad, o sea, no importa que no me estén viendo, ¿sí? Me recuerda aquel video de Yokoi Kenji, un japonés, no, es un colombiano, con origen japonés, esa parte, sí. Entonces que a veces el latinoamericano, pues, le gusta saltarse el tema legal. Y él no creía que en Japón, pues, una señora pudiera poner su venta y hasta el dinero y no hubiera nadie que atendiera la venta. Y entonces va y le dice al papá, pero mira, ya le robaron a la señora. El papá le dice, ¿pero por qué? Y él dice, porque ya le robaron, ahí dejó su venta con el dinero. Ya se lo robaron. Entonces, ¿pero por qué? Le dice el papá, es que los ladrones. Y entonces el papá le dice, no, es que aquí no hay ladrones. Entender que es una cultura diferente, una sociedad diferente, Japón, para él fue un choque completo. Entonces, nuestras sociedades pues tienen que ir aprendiendo y parte es esto de la sociología, de ir viendo ese comportamiento social y cómo eso también va amarrado al tema normativo, al tema del derecho y que es importante, pues máximo para los que están formándose para ser abogados. Bueno, estos son los objetivos que nos plantea el curso: describir y analizar las estructuras que conforman las sociedades humanas y en lo particular la sociedad guatemalteca, los procesos mediante los cuales éstas se forman, mantienen y transforman, el contexto de la sociedad y cultura, así como el rol del abogado y el papel que juega dentro de los diferentes procesos sociales y las expectativas de acción que todo jurista tiene en su entorno social. Entonces aquí ya vemos nuestra sociedad. No solo vamos a ver el tema teórico, sino que también vamos a tener que vincularlo a lo que vivimos en nuestro diario vivir. Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico jurídico, que eso es importante. Decía ahí una compañera, yo no quiero simplemente memorizar cosas. A mí tampoco me gusta el tema creo que para aprender debo de analizar. Debemos de ir un poquito más allá que simplemente aprender o llenarnos de conocimiento. El pedagogo Paulo Freire decía que nuestra educación a nivel mundial era bancaria, en donde el cerebro era un gran depósito y solo venían las instituciones educativas e iban llenando de conocimiento, pero hasta ahí solo era un montón de cosas que la mayoría de educandos repiten mayor análisis. Entonces, el razonamiento lógico jurídico es importante porque siempre tenemos que tener esa habilidad, o sea, desarrollar habilidades, destrezas, capacidades, es lo más importante y lo más urgente y necesario en los nuevos profesionales. No podemos tener profesionales que solo repitan de memoria cosas, sino que puedan ir un poquito más allá, analizar y poder entender
y de forma crítica, porque tenemos que ser críticos, no simplemente, ¿cómo decir?, hablar mal, que eso no es crítica. Decimos en la jerga común, pelar gente, eso no es crítica, es que me están criticando, eso no es crítica. El criticismo, de hecho, es una corriente filosófica que define que la crítica debe de ser constructiva. Yo no simplemente digo las cosas, sino que las analizo, las fundamento y planteo mi punto de vista. Luego, pues, la aplicación a la realidad social. Y miren ustedes que esta parte es fundamental. ¿Por qué? Porque no solo, otra vez, es otro nivel del conocimiento, no solo lo veo, no solo lo leo, no solo lo escucho, sino que también tengo que ver cómo se aplica al tema social. Y luego, pues, profundizar en la importancia del conocimiento sociológico para el análisis del derecho. Pues esperemos que al finalizar el curso podamos ver esto. El contenido es bastante amplio, ¿sí? Son 7 unidades las que marca el programa. Pues, de hecho, pues vamos a irlas viendo cómo las vamos a abordar. Una unidad sobre sociología del derecho y su método de estudio. Aquí es un poquito ver el tema científico, el tema sociológico. El texto que normalmente, pues, ha trabajado a universidad es el texto de Rosario Gil y Carlos Páez. Cualquier edición que tengan, creo que yo me junté con 2, tenía uno viejito, del 2007, pero estoy viendo que no cambió mucho. Y tengo el más actualizado, que es la edición del 2021. Al final, pues es poca la diferencia, es importante, pues, creo que tener por lo menos un recurso de texto que es importante para poder conocer todo. Claro que el texto no viene literal como viene el programa, pero la mayoría del contenido está ahí. Quizás algo podemos complementar con alguna lectura, pero la mayoría del programa, pues ahí lo vamos a encontrar. Me dicen si repito los autores. Está en la siguiente diapositiva, ¿sí? Rosario Gil y Carlos Páez. Cualquier biblioteca jurídica, en cualquier... bueno, incluso hasta en libros usados de las anteriores ediciones pueden encontrar. Recuerden que es sociología, no es sociología de Guatemala, porque sociología de Guatemala era el curso anterior. No sé si, creo que algunas, no sé si extensiones o centros del pensum antiguo, no lo sé. Entonces puede ser que todavía esté manejando sociología de Guatemala. O en algún caso el curso puede estarse dando en otras carreras, no precisamente en derecho. Entonces tengan cuidado de no confundirse. Sí, en este caso es sociología. Así es, Lidia. Entonces, les decía que el contenido del curso empezamos un poco con temas de ciencia, analizando un poco el origen de la sociología, su método y cómo esto se vincula ya específicamente como sociología del derecho. También ver un poco los precursores y fundadores de la sociología del derecho y sus atribuciones. Hay algunos ahí que han hecho sus aportes. Vamos a analizar esos filósofos que de alguna forma, pues, hicieron teorías y planteamientos y que han ido generando lo que hoy, pues, nosotros estudiamos. Luego, pues, ya analizamos un poquito la estructura de la sociedad y el orden jurídico. Esa parte, pues, va a estar un poquito más en función de conocer la estructura social actual, pero un poquito algunas corrientes también que tienen que ver con la formación de las estructuras sociales. Por ahí pasa el tema de Marx, por ejemplo, que habla del y que habla que
la creación de las superestructuras, que es la ideología, la conciencia de clase, pues es lo que de alguna manera nos va generando algún tipo de organización o de estructura social. Vamos a ver un poquito el tema del individuo y la sociedad, las clases sociales en esa parte. Ya en la cuarta unidad, pues ya vemos social, ahí pues vamos a ver un poquito ya la profesión del abogado, o sea, su rol como abogado, como juzgador, también el tema del control social, por ejemplo, de la policía, los procesos jurídicos, un poco quizás hasta ver de alguna forma el pluralismo, cómo funciona este control social, digamos, en los grupos, en las etnias, en las diferentes culturas, que también es importante, ¿no? Porque al final necesitamos algún nivel de control. No debiéramos, si todos fuéramos conscientes, todos fuéramos respetuosos de la ley, todos no anduviéramos tratando de violentar nada, pues no habría necesidad de control social, pero al final lo necesitamos aparentemente. Quizás algún día, cuando mejore nuestra calidad educativa y logremos tener esa conciencia social y respeto hacia los demás, a la ley y a cómo funciona la sociedad, quizás esos controles pues van a irse reduciendo, no es que se quiten, al final reduciéndose. Hay cosas que solo cambian. No es fácil porque, por ejemplo, Estados Unidos, que presume ser de los países más democráticos, es el país que tiene más cárceles en el mundo, tiene más presos, por ejemplo. Pero si ustedes van a un país pequeño como Holanda, por ejemplo, en todas las cárceles, ya no hay cárceles, porque entendieron que como un proceso social, el tema de hacer un sistema penitenciario es generar un proceso de rehabilitación. Entonces yo tomo a este ser humano que está desviado, que pues está haciendo las cosas incorrectas y lo corrijo, lo rehabilito y lo devuelvo a la sociedad. Y eso no funciona en este país, por ejemplo. Entonces, no existe. Y en los países, incluso como Estados Unidos, que les comentaba, pues tampoco pasa. Entonces, al final, en otros países se han dado cuenta de esto y dicen, pues al final, esto de la cárcel no funciona. Mejor cerrémoslas y veamos otros mecanismos sociales que nos garanticen realmente que la persona cambie. Yo creo que ellos han logrado mucho. Podríamos decir que son países de primer mundo, los países nórdicos, incluso Canadá, que tiene mucho más orden que Estados Unidos, mejor organización social que el mismo Estados Unidos. Estados Unidos para lo que es fuerte es económicamente, pero en tema social y en tema humano todavía le hace falta mucho. Entonces vamos a pasar por ahí por la sexta unidad hablando de eso, de sociología criminal, de la desviación social, la anomia, las normas, los delitos. Creo que van a ser bonitos temas de debate y de análisis con todos ustedes. Y en la séptima unidad, pues ya ver un poco las instituciones jurídicas de la sociedad, la Constitución, el Estado, el aparato judicial, la jurisprudencia. Ya estaríamos cerrando el curso. Ese sería, digamos, la descripción general del contenido. Ya lo vamos a ir abordando poco. Parte va a ser, de alguna manera vamos a ir, bueno, ahorita lo vamos a ir comentando. Les decía que ese es el texto recomendado. Y bueno, comentar un poquito también el tema de la metodología. Naomi dice, creen más en la reinserción que en el punitivismo. Sí, claro. Y al final tenemos países reactivos en lugar de preventivos de los delitos. Sí, definitivamente. Si nosotros diseñamos para que no tengas que castigar al hombre, es un principio que debería ser practicado más. Y entonces, si nosotros logramos eso, entonces
Pero claro, yo creo que mientras tengamos las condiciones de país que tenemos, esta carrera tiene un éxito formidable, porque ustedes tienen trabajo gracias a los niveles de conflictividad social que hay en este país. Imagínense que las parejas ya no peleen y que ya no necesiten mayor divorcios, van al juez y en buena manera se separan. Imagínense si entre hermanos no pelearan. Imagínense que todos cumplan y paguen sus deudas. Imagínense. ¿Qué pasaría entonces? Habría mucho desempleo en los abogados. Ya no habría muchos casos en el sistema judicial. Entonces, claro que siempre han sido necesarios los abogados. Y quizás por eso, incluso ustedes van a ver una serie interesante, veía yo la de, no sé en un momento la vieron ustedes, Suite, interesante por ver cómo manejaban los temas jurídicos. Y hablando de crimen, había una serie, ya no la seguí viendo porque ya vi que había demasiada desviación, creo. Entonces, de una abogada afroamericana que daba clases en una universidad y que hacía un grupo de pasantes, pero que al final dice cómo tener éxito o cómo salir con éxito de un asesinato, algo así. Se llama la serie. Ah, sí, tiene razón, Erika. Bueno, ustedes creo que si ustedes están en el área y ustedes les gusta analizar, pues van a ver las series y van a buscar series que no creer en todo, pero por lo menos tener perspectivas y ver por qué es que lo han planteado de esa manera. Hay que verlas no como una clase magistral de eso, sino que tratar de analizar por qué es que se dan ese tipo de situaciones que creo que es interesante también alrededor de los amigos, alrededor de la familia, poder discutir un poco lo que en esas series, que creo que las podemos tomar también como de aprendizaje. La ley de los audaces, esa no la he visto, pero lo que pasa es que quiere tiempo eso ustedes. Yo hay cosas que apenas vi, no mucho, algunos capítulos, porque realmente uno tiene que ocuparse de estas cosas. Licenciado, esa de la ley de los audaces es la misma que usted mencionó, solo que en inglés. Ah, entiendo. Ah, es la misma que Suite. Entiendo. Bueno, entonces yo soy el que no lo había visto como traducido al español el nombre de la serie. Bueno, sí, yo creo que sí, es como una adaptación. Tiene razón, he visto que también hay otras series que han tratado de copiar lo mismo. Estaba viendo yo que eran unos abogados, no sé si eran colombianos, y que trabajaban también algún tipo de casos, hacía algún parangón. Bueno, esto pues entendiendo un poco que al final todo tiene que ver con el tema social, el tema jurídico, es como ver un poco eso. Pero ya cuando vemos en el curso, van a ver ustedes la teoría, ustedes se van a asustar, híjole. Pero no, al final todo eso es hacer el análisis de lo que sucede en nuestro entorno y tratar de entender. No, es la misma, dice Roberto. Se metieron en una discusión de que si era lo mismo o no. Bueno. Como parte de la metodología, pues obvio, pues tenemos la parte magistral, que de eso pues, encarga. Vamos a promover un poco de plenarias de discusión, que es importante siempre que discutamos, que analicemos, que ustedes participen. Vamos a tener algunas exposiciones grupales, vamos a escoger ahí algunos temas que ustedes puedan trabajar rápidamente y que puedan exponer sus conclusiones. No exponer cosas teóricas, sino exponer conclusiones, aprender qué podemos deducir de lo que pudieron haber leído y analizado en grupo. Que sea más producto de grupo, más de trabajo en equipo que un producto grupal, porque nos pasa mucho, sí.
en la universidad y en todos lados, ¿sí? Hay que hacer este trabajo de grupo para saber cuál es mi parte, cuál es mi parte, dicen todos, se dividen el trabajo y luego arman un pequeño Frankenstein ahí y es el que presentan. No es lo mejor. Aquí al final no se trata de hacer un resumen teórico. Vamos a trabajar algunas exposiciones y lo que necesitamos es conclusiones, es aprendizaje. Porque si no, no podemos saber si estamos aprendiendo o no. Algunas comprobaciones de lectura, que eso lo vamos a hacer de manera sincrónica y de preferencia los viernes para que lo puedan hacer rápido y puedan descansar. Y voy a ver si puedo de alguna manera programar. No lo he hecho aquí en clase. Esto lo he trabajado en Moodle. Yo realmente he trabajado Moodle durante muchos años en algunas universidades y trabajar gamificación es un poco más fácil pues en otras plataformas, pero tengo que aprender aquí porque incluso este clase incluso hasta no me deja hacer grupos, no me deja, lo siento que es un poco limitado. Pedí que me dieran módulo, pero todavía no me lo han habilitado. Creo que en la medida en generar procesos de organización desde la misma plataforma, creo que va a ser interesante. Y tengo que también terminar de revisar cómo funciona Meet. Pues igual lo he manejado, pero tengo que ver cuáles son todas sus virtudes para poder aprovecharlo al máximo. Porque al final tenemos esta ventaja de que todo es virtualidad, entonces no precisamente nos vamos a desgastar siempre solo escuchando clases, sino que tenemos que ver cómo, tal vez con un juego interactivo. Pero claro, hay que programarlo y hay que hacerlo. Salas de trabajo se pueden generar, sí. Pero, por ejemplo, si yo quiero revisarles una tarea específica y que me la entreguen como grupo de trabajo, en modo yo organizo los grupos. Y entonces entonces uno lo entrega como que todos lo entregaron. Le califico a uno, asigno nota ahí y automáticamente a todos les aparece la nota, por ejemplo. Aquí, digamos, en clase no es posible, a eso me refería. Esa va a ser un poquito nuestra metodología. Vamos a tratar de variar un poco para no hacerlo ni muy cansado ni muy aburrido. Vamos a ir programando esa parte. Y luego, pues la evaluación, pues esa es la propuesta. Nos han recomendado que el primer parcial es innegociable cambiarlo. Son 30 puntos. Yo espero que puedan ustedes de cajón iniciar bien. Esto es individual, pero como es un poco complicado, realmente no es fácil evaluar a 200 estudiantes, realmente les digo. Entonces, normalmente lo que hago es un formulario de Google, le doy tiempo, si son, qué sé yo, 30 preguntas, pues tal vez una media hora, lo más 40 minutos para que puedan resolver. Y entonces, siempre apelando conscientes y que van a resolverlo individualmente. Un segundo parcial que según lo que tenemos nosotros, el segundo parcial vale 40 puntos, pero que podemos nosotros reducirlo. Entonces, yo le pongo 20 puntos. La asistencia virtual son 6 puntos. Ah, sí, tiene razón. Aquí me faltó el examen final, eso no suma 100. Tiene razón. Porque me comí el examen final. Bueno, la asistencia virtual tiene 6 puntos. Cuando termina la sesión de Meet, a mi correo me llega la asistencia automáticamente. Entonces el reporte me dice exactamente a qué hora se conectó y a qué hora se salió y cuánto tiempo estuvo en la reunión. Si estuvo en la reunión, entonces yo le pongo su asistencia. Y entonces al final va a depender mucho de cómo se maneje este semestre. Ustedes saben que de julio, en agosto quizás haya un par de semanas para los exámenes parciales, entonces ya solo tendremos otro par de semanas, tal vez 4 semanas de clases y luego 2 semanas de parciales, luego ya nos vamos a septiembre, otras tal vez 4 semanas, y tal vez ya a finales de septiembre, principios de octubre, segundos parciales, y luego que otra vez nos ocupan 2 semanas, y luego pues que en noviembre es el otro par de semanas de final, entonces
que obvio no terminamos a finales de noviembre, entonces más o menos, más o menos, dependiendo cómo se den las cosas, pues van a ser entre 16, 18 clases las que tengamos y que tengamos que aprovechar. Y quien tenga pues la asistencia de esas 16, 18, pues va a tener sus 6 puntos fáciles. Luego la exposición, pues la he valorado en 6 puntos y vamos a ver cuántas comprobaciones podemos hacer, pequeñas, que van a sumar 8 puntos. Más el examen final, 30 puntos, serían 100 puntos. Ahora, tanto la exposición como las comprobaciones van a ser grupales, porque me va a ser difícil a mí realmente decir que los va a calificar individualmente. Estoy pensando si para la exposición, pues simplemente yo aleatoriamente escojo a alguien del grupo para que exponga. Ahora, las comprobaciones sí van a ser pequeños cuestiones de desarrollo grupal que van a tener que entregar a partir de una pequeña lectura. Eso sería entonces. Para eso, pues van a llenar su información. Yo les voy a habilitar, bueno, ahorita les voy a enviar el formulario para que ustedes puedan llenar la información. No se lo copio y lo pongo en el tablón. Bueno. Bueno, ahorita lo estoy poniendo ya en el anuncio de clase. El vínculo para el formulario. Sí. Ahorita lo publico. Entonces, a los 202 les va a llegar ahorita el vínculo para el formulario de Google que yo necesito. Ahí hay una pregunta de grupo. Yo solo puse hasta el número 20. Asumo que no tienen que haber más de 20 grupos en clase. Organizados ustedes en grupo. Entonces, pero ustedes me dirán, o si hay que reorganizarlos de nuevo. Lo importante es que tengamos un promedio de 10 personas en cada grupo para poder trabajar, 20 grupos. Porque creo, bueno, aunque son bastantes, 10. Pero bueno, no sé, pregunto si están organizados y en eso, de cuántos han sido. No, yo no formo los grupos, los forman ustedes. Podría ser que yo lo haga aleatoriamente, ahorita genere una forma aleatoria de organizarlos, pero quizás sea mejor porque ustedes tal vez tendrán mejor comunicación para poder organizar. Rolando. Gracias, licenciado. En el caso, digamos que si ya tenemos conformado un grupo, licenciado, pero es un poco mayor de 10 personas, podríamos quedarnos ya organizados. Ya. ¿De cuántos son? Somos 14. Vale. 14. ¿De cuántos tienen esa situación que sean más de 10? Johnny Nehemías también levantó la mano. Sí, una consulta con el formulario que usted envió, o sea que todavía no se puede llenar hasta que tengamos ya el grupo, ya se empieza a llenar. Quizás, porque tienen que llenar de qué grupo son. ¿Están numerados por grupo? No. ¿No? Bueno, entonces tenemos que hacer algo ahí. Entonces no lo llenen todavía, por favor. Okay. Licenciado, buenas noches. Vamos.
Sí, buenas noches. Sí, mire, con una consulta, ahora que comentan los grupos, en mi caso yo provengo de otra sección, entonces sí Claro. me alerta un poquito por el hecho mismo de que no conozco prácticamente a nadie, ¿verdad? Sobre la formación ya anterior de grupos. Entonces, ahorita tengo el formulario activo, pero no aparece exactamente que uno se identifique con un grupo y si es integrante o coordinador, me presenta la inquietud, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer en mi casa? Y seguramente habrá más compañeros y compañeras que hemos migrado de sección, ¿verdad? A este grupo nuevo. Perfecto. Sí estoy viendo que ahorita ha caído una serie de mensajes que no tengo grupos. Entonces, creo que vamos a tener que organizarlos quizás. Primero habría que ver... Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Diga. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. A mi criterio, yo también vengo de otra sección. Lo ideal sería que fuera usted quien formara los grupos, porque en realidad muchos estamos en la misma posición que compañeros, no conocemos a nadie. Entonces no sabemos en realidad cómo formar los grupos. Bueno. Ok, lo que voy a hacer entonces es lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver. Edna, vamos a ver quién más pide la mano. ¿Quién más levantó la mano? Buenas noches, Antonio. Lick. Ah, no, diga usted, no sé quién es. Diga. Edna, Lick. Buenas noches. Buenas. Fíjese que nosotros venimos de la sección C y somos aproximadamente como 4 o 5 estudiantes los que venimos pues estudiando en grupito. Puede ser ese rango de estudiantes o tienen que ser 10. Lo que pasa es que si yo empiezo a aceptar grupos muy pequeños, entonces se me amplía la cantidad y entonces ya me empieza, digamos, va a haber una relación no muy, digamos, adecuada en el sentido de que unos tienen 14, digamos, que están diciendo el grupo ya hecho y otros tienen 5. Creo que deberíamos un poquito hacer el esfuerzo de llegar a 10, que ese sería el número recomendado. Ahora, si todos nos ponemos de acuerdo y si ustedes lo aceptan, yo podría aleatoriamente hacerlo, pero no sé qué les parece. Manuel Antonio Girón. Licenciado, buenas noches. Fíjese que nosotros somos un grupo como de 8 personas que ya tenemos, este sería nuestro tercer semestre, que siempre nos organizamos para buscar asignarnos juntos. Precisamente porque ya nos conocemos, ya hemos trabajado, hemos sido afines para trabajar en los grupos que nos ha tocado. Entonces, yo soy de la idea que así como nosotros, supongo que hay varios que no tienen, pero hay varios que también están en la situación que nosotros. Entonces, que los que no tienen grupos se organicen y los que ya tenemos, pues, sigamos como estamos. Entonces, somos como 8. Solo les faltaría un par de personas. Ajá. Esther dice, sí, mejor háganlo ustedes. Claudia Salazar también levantó la mano. Buenas noches. Con una consulta, nosotros tenemos un grupo ya como de 7 personas y también podríamos agregar a otras personas que no tengan grupo. Perfecto. ¿Sabe lo que vamos a hacer primero? Antes de llenar el formulario de información, ¿cómo le hacemos? Ganarles yo no. Bueno, vamos a... El formulario es para organizar todo mi cuadro. Entonces necesito después que me vacíen la información ahí. Pero quizás lo primero que vamos a hacer es que el coordinador me mande un correo con los nombres de su grupo, de los que ya tienen hechos grupos, para yo revisar y evaluar y hacer eso. Y luego, pues, ya ver cuántos quedan sin grupo para poder organizarlos. ¿Les parece? Eso me parece bien. Edna Marisol. Correo
Claro, claro. Disculpe, dejé levantada mi mano, disculpe. Ok. Marlene Daniela. Para decirle, Lick, que sí, nosotros ya contamos con un grupo de 8 integrantes. Nos faltarían 2. O no sé si se podría quedar con 8 integrantes el grupo. No. Pues yo recomiendo que sean 10, que veamos cómo están los demás y si podemos sumarles otro par para poder ir. Entonces, pero necesito revisar primero cómo es los que ya están organizados y ver si los vamos completando. Claudia Salazar. No. Bueno, tienen la mano levantada. Alan Mauricio. No, ya la bajó. Y Yuleidi Anel. Buenas noches, Lick. Fíjese Sí, diga. que yo lo que sugiero es que como tenemos un grupo de WhatsApp, que ahorita al terminar la clase nos organicemos los que no tienen grupos en grupos de 10, como dice usted, de 10 integrantes, y que cuando ya formemos nuestro grupo, armemos el listado y le mandemos quién va a ser el coordinador del grupo. Así los que tienen 8 integrantes, solo agreguen 2 más y ya. No se hagan bastante. Sí, perfecto, me parece bien. Lo importante es que se organicen ustedes, porque igual puede ser que encuentren mejor afinidad con algunos y puede ser que si yo lo hago de alguna manera aleatoria, no sea... No sea adecuado, perdón, estaba cerrando una conversación. Entonces, ¿por qué es mejor? Porque de alguna manera ustedes pueden organizarse mejor, considero. Entonces, así que todos, por favor, que se organicen en el WhatsApp. Y entonces ya me lo envían. Pero sí necesitamos tenerlo lo más rápido posible para empezar a trabajar. Licenciado. Diga. Licenciado, buenas noches. Mire, yo considero que organizarlo así por WhatsApp y todo eso es un relajo. O sea, si es un relajo tener un solo WhatsApp de una clase, no digamos de muchos grupos, y estar adivinando en qué grupo se va a incorporar uno, en menos en mi caso, es primera vez que estoy en esta sección. Mi sugerencia pues sería, si somos 203, agarrar de 10 en 10, empezando desde el carnet más pequeño. Y me imagino que los grupos que ya están formados es porque quizá coinciden en el número de carnet y no variaría mucho, ¿verdad? Y es más fácil, creo yo, para su persona hacerlo de 10 en 10 hasta llegar a 200, para conformar los 20 grupos. Licenciado, disculpe. Buenas noches. En mi caso, sí habemos 10 compañeros en el grupo de estudio que tenemos, licenciado. Entiendo. Licenciado, Miren disculpe esto de nuevamente. Diga. Perdone. Yo le comentaba el tema de los que ya estamos organizados desde semestres anteriores, precisamente por las malas experiencias que hemos tenido. Porque, por ejemplo, el semestre pasado tuvimos un problema con un trabajo institucional que agregamos a 3 personas más, pero ellos no los conocíamos, no tenían grupo, los agregamos. Pero a la hora de que teníamos que consolidar la información, lo que a ellos se les asignó, simplemente ellos ya no nos respondieron en el chat. Entonces a última hora nos tocó a nosotros reorganizarnos y hacer la parte que a ellos les correspondía. Entonces, por eso es que quisiéramos nosotros en nuestro caso seguir como hemos venido, pues si tenemos que agregar a alguien, pues lo podríamos hacer para llegar al número que usted decida como un número final. Pero esa es la razón por la que en nuestro caso yo sí quisiera seguir con los compañeros que hemos trabajado. Sí, yo entiendo esa parte y tiene usted razón. Entonces sí les voy a pedir entonces que se organicen y me envíen. Licenciado. Dígame, Edna.
Disculpe, Ok. yo soy parte del grupo de Manuel Antonio. Entonces, así como ya nosotros ya tenemos formado el grupo, podemos de una vez enviarle el listado a las personas ya de nuestro grupo, adicionando a las personas que nos hacen falta, como dijo Manuel. ¿Lo podemos hacer de una vez? Sí, claro. Edna, perdona. Licenciado. Les Licenciado, voy si a, diga, usted gusta que permítame, lo les voy a apoye, fíjese que nosotros hemos trabajado en otras secciones, le comento, ¿verdad? De que si usted desea, sí, yo claro. lo pudiera apoyar para la formación de los grupos, ¿verdad? Entonces, que las personas que ya están organizadas, yo voy viendo en el listado que usted ya tiene, quienes ya tienen grupo y los que hacen falta de organizarse, ya yo les puedo colocar el número que usted desea y ya le mando a usted el listado para no estarnos haciendo como muchas bolas, ¿verdad? Entonces yo pudiera encargarme, si usted gusta, de los grupos y yo ya le mandaría a usted listado de quiénes son. Entonces, las personas que ya tienen un grupo, que me envíen su listado a mi número de WhatsApp y yo los incluyo conforme el listado que usted tiene. Y los que no estén en el listado, ¿verdad? Yo ya les agrego un número, ya los coloco en otro grupo para no estarse haciendo tantas bolas. No sé si a usted le parece, licenciado. Está bien. Necesitaría el listado y que tenga el nombre del coordinador definido para poder yo entonces empezar a organizar actividades. Entonces, el apoyo está bien. Lo importante aquí es organizarnos y poder trabajar. Y que ustedes estén satisfechos con la organización y que puedan realmente trabajar, porque al final ustedes son los mejores o los mayores interesados en cómo organizarse para garantizar su aprendizaje. Compañeros, ya les incluí en el chat mi número donde me pueden mandar ya los listados y yo voy a estar verificando con el listado que el licenciado me pueda apoyar para ver quiénes están sin grupo Ahora, y los fíjese que yo normalmente lo que pido, pero lo que puedo hacer es quitar del formulario ahorita el tema de grupos. Y después quizás lo agrego. Porque, digamos, el listado incluso, ahorita del tablón estaba viendo, no todos tienen su nombre exacto. Entonces veía yo que algunos solo un nombre o algún apellido no es el nombre. Entonces no tengo incluso un listado oficial. Y ahora con todo esto de que el sistema no se puede acceder, por ejemplo, hay notas, no puedo tener un listado oficial. Entonces, Entonces, licenciado, ni sabe qué hagamos. Yo voy a crear ahorita un formulario donde van a ellos a incluir sus carnet y yo ya me organizo con mi Excel de la base de datos que voy a tener y las personas que no aparezcan con grupo, yo ya se lo envío a usted. Solo si usted sería tan fino de darme su correo electrónico, no sé por qué medio, y yo se lo estaría enviando. claro. Ahí te dejo mi número de todos modos, licenciado, por si usted gusta mejor tomarlo usted y usted me llama. Vaya, permítame. Y lo guardo en este momento. Vamos a ver, Magalí García. Sí. Ok. Yo. Ok. Bueno. Entonces espero eso, Magali, para que me haga el favor y para ir trabajando. El día de mañana vamos a ver cómo vamos a trabajar. Parte va a ser clase, parte va a ser actividad. Entonces yo les voy a estar enviando a través del tablón, pues a través de clase, cómo vamos a trabajar mañana. Entonces, si no hay ningún otro comentario o pregunta. Disculpe. Dígame.
Ok, mi pregunta va más relacionada, por ejemplo, usted ya nos mostró en la presentación del día de hoy la metodología y toda la información que se refiere al curso. La Claro. pregunta básica es, estas presentaciones que usted nos va a dar cada vez que haya clase, ¿las subirá a Classroom para que nosotros las podamos bajar y estudiarlas? ¿O cómo sería, Lick? Disculpe la pregunta. ¿Cómo sería? Usted solo dígame, ahí nos sube las presentaciones. Yo creo que con eso es suficiente. Y con mucho Bueno, perdón, Lick, gracias. gusto yo las tengo. Bueno, entonces, si estamos claros, las presentaciones de clase, entonces, según la solicitud, pues yo se los voy a estar compartiendo en clase. Entonces, si no hay otro comentario. Buenas noches, Lick. Gracias Carlos por Mauricio. todo. Sí. No, ahí estamos a la orden. Que Buenas noches, descansen, Lick. pasen buena Gracias. noche. Los veo entonces el día de mañana a la misma hora. Feliz Bien. noche. Gracias. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado. Licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz Feliz noche. noche, que descansen. Licenciado, disculpe, yo tengo una duda. Y yo estaba para ya finalizar la reunión. Díganme. Perdone, solo con una consulta. Los Dígame. parciales son acerca de lo que usted, de las presentaciones que nos va a dar. Parte. Va a depender mucho, pero sí, normalmente es lo que trabajemos en clase. ¿Sí? Y las presentaciones que yo haga, pues igual va a ser parte del contenido que saquemos del texto. Así que no se preocupe. Gracias, licenciado, muy amable.